Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Montgomery al Día. Yo sumamente agradecida de tenerles en sintonía, como cada martes a las 2 de la tarde. Y bueno, ya saben que estamos en vivo y en directo por nuestra página de Facebook, Montgomery County en español. Así que si no está conduciendo y nos quiere ver, pues siempre les invitamos a que ingresen para que puedan ver el contenido de nuestro programa. Estamos en pleno verano, señores, y por supuesto nuestro departamento de recreación trae muchísimas actividades, campamentos, programas, clases, pero nuestro sistema de bibliotecas públicas del condado de Montgomery pues también está ardiendo con actividades para toda la familia. Así que nos acompaña en esta tarde una bibliotecaria muy especial, Luz Flores, bibliotecaria precisamente, tengo entendido, ¿no? Para niños, contenido De para niños. niños. Sí, esa es mi especialidad. Especialidad de contenido para niños. Bueno, Luz, muy agradecida que nos acompañes. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Disfrutando el verano, con calor, pero ahí, disfrutando el sol. Exacto, hemos tenido de todo un poco, hemos tenido Sí, tormentas, hemos tenido viento, hemos tenido lluvia, hemos tenido el humo de Canadá, hemos sí, tenido temperaturas extremas, hemos tenido de todo un poco. sí. Sueno como que si fuera meteoróloga yo, pero ha sido así. Bueno, antes de entrar en materia, ¿no? De todo lo que está aconteciendo en el departamento, para comenzar, háblanos un poquito, ¿no? Sobre el trabajo que desempeñas y qué es lo que más te apasiona de servir a la comunidad. Sí, yo soy bibliotecaria aquí en la biblioteca de Maryland Prisoner en Burnsville. Es mi comunidad más favorita. He trabajado en un poco de diferentes bibliotecas, pero esta es mi comunidad más favorita. Am, Tenemos lo que usualmente yo como bibliotecaria de niños me enfoco en manteniendo la colección con libros que los niños necesiten para su escuela, pero también los niños debajo de edad de 5 años que necesitan para aprender a leer cuando empiezan la escuela y crear programas que traigan las familias adentro. Entonces, mucho de mi día es buscar y crear programas para diferentes edades. Y ese es lo que me encanta más de ser bibliotecaria de niños es el tiempo de cuento, porque ves a todos tipos de niños, ves a babies de 3 meses y niños de 8 años que todavía vienen a los tiempos de cuento porque les encantan. Entonces, eso es lo que me encanta de esta parte del trabajo. Exacto. Mira, ya que acabas de mencionar el tiempo, story time, right? Ujú. El tiempo de los cuentos, pues recuérdanos a todos, ¿no? Que se ofrecen prácticamente en todas las bibliotecas, ¿correcto? Sí, todas las bibliotecas ofrecen un tiempo de cuento. Hay tiempo de cuentos de familias o todos en la familia pueden ir. Hay tiempo de cuentos para los bebés que son niños debajo de 18 meses. Hay tiempo de cuentos para los preescolares que son los niños de 3 a 6 años. Pero hay tiempos de cuentos en todas las bibliotecas am, en diferentes días y a diferentes tiempos. Hay tiempos de cuento en la mañana, al mediodía. Unas bibliotecas tienen tiempo de cuento y hay bibliotecas que tienen tiempo de cuento los fines de semana y también en la noche para los papás que a lo mejor trabajan. Exactamente, y sabemos que esos espacios son pues obviamente excelentes para que los niños no participen, pero también pueden a veces hasta practicar su propia lectura. Así Sí, que esa es una oportunidad excelente. Bueno, hablando de los cuentos y de la lectura, vamos a entrar en materia del reto del verano. El reto del verano ya comenzó al principio del verano
¿Y en qué consiste? Este año en particular, el tema es Unearth a Story, Ujú. descubre una historia. ¿Qué significa este tema y cómo se ha estado reflejando, ¿no? En las actividades que han estado ofreciendo en las bibliotecas? Sí, mucho de nuestro tema es de dinosaurios, pero también para que la gente encuentre su propia historia y que encuentren historias que les gustan en la biblioteca. Am, el tema para los niños especialmente es de dinosaurios. Son muchos de los programas que tenemos específicamente para el reto del verano son de dinosaurios, am, o tienen un tema cerca de los dinosaurios, como los pasos y todo eso. So, eso es lo que el reto es para todas edades, entonces desde baby chiquitito hasta adultos pueden participar este año y lo hicimos bien fácil para la familia este año, que ellos hagan su propio reto de semana. Entonces, cada persona en la familia puede decir si ellos quieren leer una cantidad de libros a la semana o si quieren leer una cantidad de minutos a la semana y cada persona pone su propio reto y cuando lo consigue esa semana lo pone en nuestra aplicación Read Squared para que cuente a nuestro reto de comunidad de horas leídas y así ellos van completando sus propios retos en semana. Sí, me acuerdo que tuvimos un programa para mencionar que recién se abría el reto. Disculpe audiencia, pero ando con un poquito de gripe en el día de hoy, así que si me escuchan toser de vez en cuando, pues aquí estoy tratando de apaciguar con el agua. Eh, Creo que la matrícula, la inscripción comenzó en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, para los niños, adultos y también adolescentes. No es solamente, como decía Luz, no es solamente para los niños de la casa, es prácticamente es para toda la familia. Y entonces todavía están a tiempo las personas para poderse inscribir y declarar su propio reto, porque el reto en realidad es un reto personal. Sí, todo el mundo tiene tiempo, todavía es tiempo para participar e inscribirse. Si no se han inscribido todavía, sí se han inscribido, pero se les ha olvidado poner lo que han leído en la semana. Siempre pueden ir a la biblioteca y nosotros lo podemos poner de tiempo pasado en nuestro sistema, si se les ha olvidado ponerlo a las familias en sí mismo, pero todavía tienen tiempo para inscribirse si no se han inscribido, para completar por lo menos las 3 semanas, porque cuando completen las 3 semanas de leer con su propio reto, pueden ir a recoger un cupón para un helado gratis, either de Brewster's Real Ice Cream que está en Gatesburg o un cupón de Wendy's para un Frosty. Y también pueden recoger su cupón de los Washington Nationals, que son 2 tickets para un juego de los Washington Nationals. Sí, porque sabemos que hay, bueno, cierto nivel de, ¿cómo se llama? De recompensa, ¿verdad? Por Sí, la lectura. Y esa es importante. Hay una rifa al final, ¿no? ¿No hay una sí. rifa grande al final? Ok. Si completa los 6 semanas de leer con su propio reto, hay una rifa de final para cada edad. So, hay una rifa para los niños de 0 a 5 años, hay una rifa para los niños de 6 a 11 años, hay una rifa para los niños de 12 a 18 años y después hay una rifa para los adultos 19 y arriba. ¿Y cuáles son los premios, el incentivo? ¿Cuáles son los Sí, premios? el incentivo, la rifa que posiblemente los niños debajo de 5 años pueden ganar, es una mesa que pueden llevar para la casa y tiene cosas de dinosaurios que los niños pueden jugar con arena kinetic sand, que los niños pueden poner adentro de la mesa que sea un sensory table. Y para los niños de la escuela elementaria, ellos pueden ganar un um, Lego dinosaur set. So pueden hacer su propio dinosaurio con Legos y también un
y 3 Squishmallows, que son todos dinosaurios también. Y Para los adultos, porque sabes que, por ejemplo, yo en particular, Luz, tengo la meta todos los años, voy a leer más este año, voy a leer más este año. Y en el verano leo más porque cuando estoy de vacaciones, pues siempre llevo libros, etcétera. Pero para aquellos adultos, sobre todo, ¿no? Que decimos, es que no tengo tiempo para leer, porque, o sea, uno tiene tantas que hacer y cosas. tantas responsabilidades que a veces uno dice, ni me queda el tiempo. Ayer empecé a leer un libro y me quedé dormida. Confieso aquí de todo corazón. Entonces, ¿qué consejos tienes sobre todo para los adultos? Los niños sabemos que quizás están un poquito más acostumbrados por el colegio, por el Sí, tema de la escuela, pero nosotros los adultos que quizás nos hemos aislado un poco de la lectura, ¿qué consejillos tienes para nosotros, mija? Porque la verdad que hace falta escuchar eso para que nos dé motivación. yo siempre les digo que lean lo que les guste y si quieren, si solo es leer unos 5 o 15 minutos al día, eso es algo que está haciendo para usted, está leyendo algo que le gusta para usted, entonces, aunque sean solo 15 minutos al día, es algo que es bien fácil, lo hacen, esperando en el carro para que los niños salgan de la escuela, de la escuela de verano o en el parqueo, esperando que salgan de la biblioteca. Entonces es tiempo solo para usted. Y bueno, y leer, señores, no es leer las publicaciones de las redes sociales. Sí, Vamos a estar muy claros. El leer no es que estoy leyendo las publicaciones de las amistades y de los desconocidos. Así que la lectura tiene sus componentes muy específicos. Yo prefiero leer con libros, no necesariamente digital, pero sabemos que hay muchas personas que prefieren leer digital o los audiobooks, que todo esto ustedes lo ofrecen también, son parte de los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas. Este año la meta comunitaria es de 100.000 horas de lectura, Luz. sí. Caray, ¿por dónde estamos más o menos? Estamos desde ayer a más de 86,000 horas leídas en la comunidad. So, casi estamos Oh, ahí. wow. Sí, Oh, wow. sí. Y Tenemos hasta el reto es ahorita hasta el final de agosto, ¿cierto? sí, el reto termina el 21 de agosto. Entonces tenemos un poquito más de un mes, un poquito menos de un mes Ajá. para llegar a los 100,000. Yo creo que vamos a llegar. Yo Bueno, también. vamos a transicionar ahora, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del Día del Vinilo. Sí, Este es un evento anual de las bibliotecas nuestras del condado de Montgomery que se estableció, yo diría, hace como 3 o 4 años, más o 4. menos. Hace 4 ya, ¿verdad? Ujú, Y entonces ha sido muy popular. Gusta mucho porque verdaderamente hay muchos coleccionistas de vinilo y esta ujú. es una muy buena oportunidad para otro evento en la familia, con la familia. Así que bueno, háblanos un poquito más de qué se trata este evento, qué es lo que va a haber este año, qué hay de nuevo, qué actividades va a encontrar el público ese día, todo con el día del Sí. vinilo. Am, Anteriormente, usualmente lo teníamos en la biblioteca de Downtown Silver Spring, pero este año lo vamos a tener en Rockville, en el Rockville Memorial Library. Y van a haber eventos adentro de la biblioteca, pero también tenemos eventos afuera en el Town Square que está enfrente de la biblioteca. Va a haber DJs, va a haber diferentes DJs allí, van a haber presentaciones de DJs también, van a poder la gente ir y a comprar um, uh, viniles usados y también van a haber actividades para todas las edades. El año pasado tenían donde la gente pintaron su propio vinil, eso lo van a tener este año también. Fue simpático porque hoy en la mañana en el segmento matutino, acá en Radio América, pues hablamos de este tema en particular. Y Alejandro Carrasco, que ya ustedes saben es el presentador de Calentando la Mañana, pues estaba muy interesado en el tema. Y me dice, ¿y no hay la actividad de intercambiar discos entre las personas? Y yo le dije, creo que no, porque ¿qué pasa si intercambias y te dan un disco rayado? Sí, ¿A quién le va a reclamar? Las bibliotecas no se pueden hacer responsables, entonces, pero sí está a la venta.
está a la Sí, venta, van a ver a la venta. va a estar a la venta Ujú. y esos discos me imagino que están en buen estado, ¿verdad? Sí, van a estar en la venta de los amigos de la biblioteca de Montgomery County. So, the Friends of the Library van a tener los viniles a la venta y esos son todos donados para ellos y ellos los revisan y después lo ponen para afuera para venta. O sea que Friends of the Library escucha mucha música antes de donar todos los vinilos. Sí. Bueno, mencionaste, va a haber alguna, bueno, seguro que va a haber actividades súper especiales para los niños. Y me encanta el hecho de que también la plazaleta de Rockville, pues va a estar, va a ser parte, ¿no? El Sí, evento se extiende al aire libre también este sí, va a año. ser al aire libre. Y eso es nuevo, por eso nos movimos a Rockville este año porque no hay aire libre en Silver Spring Claro. para lo que querían hacer. Entonces vamos a usar el stage que tiene Rockville Square para también hacer cosas con los DJs. Excelente. Bueno, señores, esto es gratuito. Es el 15 de agosto, que es un día sábado, comenzando a las 10 de la mañana, ¿correcto? Sí, a las 10 de la mañana. Hasta las 3 de la tarde, así que es un Sí. buen espacio para llegar. Y ya ustedes saben, si usted es coleccionista o le gusta la música de vinilo, pues definitivamente esa es una oportunidad para comprar algunos discos. Vamos a hablar de otros programas de la biblioteca, porque sabemos que aparte de los eventos que llevan a cabo, de la lectura, etcétera, pues definitivamente la biblioteca tiene otros recursos que pueden encontrar. Ya mencionaste al principio el tema de la lectura para los niños, el story time. ¿Tienen todavía el club de conversación en inglés en algunas bibliotecas? Sí, hay bibliotecas que tienen club de inglés y también hay unas bibliotecas que tienen un club de español. So, si hay gente que quiere practicar su español, pueden ir a ese club también. Yo sé que la biblioteca de Rockville tiene el club de inglés para practicar en inglés y el club de español para practicar su español. Aparte de libros, obviamente, aparte de audiobooks, libros de audio, ¿qué otros recursos ofrecen en términos de eventos, clases? ¿Qué más tienen planeado para estos meses del verano que quedan? Tenemos, si necesitan usar los recursos dígitos que tenemos en la biblioteca, tenemos el Washington Post gratis, si les gusta leer el newspaper todos los días, tenemos el Washington Post gratis, tenemos el New York Times gratis, si les gustan los crosswords de New York Times, también pueden ir y agarrar eso, todo eso es gratis en línea, solo con su tarjeta de la biblioteca. Y esto Ah, es de forma electrónica. Tengo una pregunta porque sí. yo nunca he visto, por ejemplo, mencionabas no el diario, el Washington Post, no lo he hecho digital. Cada vez que se ingresa de forma digital, hay que poner el número de la tarjeta y el PIN. Sí. Ok. Ujú. Entonces hay que tener la tarjeta y el PIN a mano. El PIN es siempre que el año de nacimiento de las personas, ¿no? Usualmente es el año de nacimiento, las personas la pueden cambiar, pero si se les olvida, siempre pueden llamarnos y nosotros se lo ponemos para atrás al año de nacimiento. Ok, excelente. Y bueno, háblanos un poco del tema de las tarjetas de la biblioteca, porque sé que hay una temporada específica que las bibliotecas hacen la campaña en particular para promover las tarjetas, que las personas tengan su tarjeta de biblioteca, pero es algo necesario todos los años. Te cuento que yo había perdido la mía. Tuve que ir precisamente a la biblioteca de Rockville, que no me queda muy lejos de la oficina, y entonces pues la volví a sacar, a recuperarla, porque sí estoy interesada en hacer ahora un poquito más de lectura digital Ujú. de los periódicos, ¿verdad? Sí. Ya llega la hora que esta señora dinosauria, ya que hablábamos de los dinosaurios, ¿verdad? Eh, pues haga la transición del periódico a lo digital. Entonces estoy muy interesada en ese componente. ¿Tienen todavía algunas de las telenovelas que tenían antes para que las personas pues vieran unas telenovelas en particular? ¿Ya eso no lo tienen? Tenemos físicamente telenovelas que pueden rentar y si todavía tienen un DVD player, pueden venir a la biblioteca y agarrar
los DVDs físicos, pero si quieren, si solo están usando streaming, tenemos dos plataformas que pueden usar. Pueden usar Hoopla, donde pueden buscar telenovelas para ver en la aplicación de Hoopla o en su computadora, o si tienen una televisión inteligente y tienen la aplicación de Hoopla en la televisión, pueden verlo allí. Y también pueden ver telenovelas en Canopy, con su biblioteca, con su tarjeta de la biblioteca. Y eso usa créditos que agarran 30 créditos cada mes. Y si quieren rentar una telenovela de allí, les dice cuántos créditos cuesta para esa rentada. Bueno, señores, definitivamente que las bibliotecas ofrecen un sinfín de recursos, aparte de las computadoras que tienen, donde las personas pueden llegar y pues utilizarlas. También pueden imprimir un número de páginas gratuitamente y son centros comunitarios donde también usted puede llevar a cabo reuniones comunitarias. Para más información, montgomerycountymd.gov/library. montgomerycountymd.gov/library. La tarjeta es gratis y se puede obtener visitando una de las 22 sucursales, son 22, ¿verdad? 21 por ahora. Una porque la Noise está cerrada, ¿no? Sí. Ajá. La biblioteca no es para niños, está cerrada, así que las 21 sucursales las puede visitar y también se puede obtener la tarjeta de la biblioteca online, ¿verdad? Sí, se En puede, línea. sí, online. Y una vez más, eso es visitando montgomerycountymd.gov/library. Bueno, permíteme, Luz, un momentito hacer la transición a Rey Sí. de MC311 de nuestro centro de respuesta al cliente. Hola, Rey, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Lorna Luz, y a todos ustedes. Soy Rey del Centro de Comunicaciones 311, informándoles que el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios informa que por un problema técnico, los pagos y renovaciones de línea de licencias de alquiler están temporariamente fuera de servicio. Esto incluye pagos con tarjeta de crédito y transferencias bancarias electrónicas. El programa de Maryland Sunbucks ayuda a familias con niños en edad escolar que reciben comidas gratuitas o a precio reducido a comprar alimentos durante las vacaciones de verano cuando no hay comidas escolares disponibles. No recibió su cobro de impuestos de propiedad. Los cobros se enviaron por correo en julio. Si no lo ha recibido, están disponibles en el sitio web del condado. Recuerde que aunque no reciba la factura, debe pagar sus impuestos a tiempo. Y un recordatorio, si va a reportar un bache, árbol caído, una señal de tránsito dañada, una queja sobre su vecino, una luz de calle apagada o cualquier otro problema que requiera una ubicación, tenga lista la dirección exacta. Esto nos ayuda a enviar el reporte al lugar correcto y a brindarle un mejor servicio sin demoras. Para más información, preguntas y detalles, llámenos al 311 o marque 240-777-0311. Además, estamos disponibles en nuestra página mc311.com. Estamos aquí para servirles. Rey, ¿me puedes aclarar un momentito de nuevo los pagos del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios, del Departamento de Vivienda? ¿Quiénes son las personas que tienen que pagar? Buscando una lista. Son los dueños que rentan su propiedad, solo los landlords, para Ah, renovación de las rentas y licencias. de la licencia. Y Ujú. eso está down, ¿no? Sí, están fuera de servicio temporariamente. Ok, all right. El programa Sunbox, señores, de repartición de alimentos para los niños y jóvenes, eso es un programa del estado de Maryland, pero si necesitan más información, pues puede llamar al 311 para recibirla y que le puedan asistir. Y en términos de su factura, de los impuestos sobre la propiedad, es importante que se fije en su factura porque hubo cambios este año,
hubo aumentos a los impuestos sobre la propiedad porque aquellas personas que son dueños de su propiedad y viven en la casa, que calificaban y tenían la exención de los $692, eso ha desaparecido. Así que las tarifas de las cuentas de los impuestos sobre la propiedad han aumentado. Por favor, si usted recibe ese sobre, ábralo, mírelo, haga la matemática de cuánto pagó el año pasado, lo que le corresponde pagar este año, para que sepa que esa diferencia, si usted tiene una hipoteca, pues esa diferencia, ya el banco que carga su hipoteca, obviamente se la añade a su pago mensual, o si no, si usted la paga al contado, pues le corresponde pagar una cifra nueva. Esta es para las personas que son propietarios en el condado de Montgomery de residencias, que viven en la residencia y que hasta ahorita han tenido esa excepción de los $692. Los impuestos, señores, han subido, así que por favor, percántense de eso para que manden la cantidad adecuada. ¿Okay? Gracias, Rey, por tu intervención en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y Luz, nos queda un par de A la minutos. orden. ¿Puedes, por favor, enviar un mensaje a nuestra población y exhortar a la lectura, la importancia de la lectura, sobre todo para los estudiantes, para que mantengan el hábito hasta que comience el colegio? Sí, pueden, les voy a decir que lean lo que les encanta este verano, porque en la escuela tienen que leer lo que les dicen las maestras, pero en el verano no hay nadie decirles lo que tienen que leer. O sea, si quieren leer esas novelas gráficas, pues venga a la biblioteca y venga a buscarlas y las lee. Si les gustan a los adolescentes las novelas que son un poco románticas, venga y nos pregunte a nosotros para que le busquemos esos libros que les gusta. Si les gusta la aventura, que venga, nosotros le ayudamos a buscar libros de aventura, pero que vengan a leer este verano lo que les gusta antes de que empiecen la escuela. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su comparecencia en el día de hoy y quería recordarle a las personas que conducen en nuestro condado de Montgomery que el Departamento de Transporte del condado de Montgomery pues ha notificado en el día de ayer que ya se han instalado pues aproximadamente unos 250 letreros a través de rutas, vías y zonas residenciales en nuestro condado de Montgomery, donde los límites de velocidad han disminuido. La mayoría de estos cambios se realizaron a petición precisamente de los residentes en ciertas zonas de nuestro condado de Montgomery que pedían que se reduciera los límites de velocidad. Por supuesto, esto se llama de la seguridad para peatones, conductores y ciclistas y comienza precisamente con una ley aprobada por el estado de Maryland. Es parte de la iniciativa que tenemos en el condado de Visión Cero para eliminar muertes y lesiones graves por accidentes de tránsito en nuestras calles y vías. Si usted vive en nuestro condado y quisiera que se considere el reducir la velocidad en su zona dentro de su vecindario, pues simplemente llame a Rey al 311 al 311, que es el 240-777-0311. Bueno, recordándoles a todos, llegar seguros a casa, que más vale prevenir una tragedia que tener que lamentar. Muchísimas gracias por esa sintonía, que tengan excelente ustedes el resto de su semana ambos y nosotros nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Bye, Rey. Bye, Luz. Y hasta aquí su espacio.